Bien, entonces, vamos a hablar una rápida introducción al aparato reproductor del macho. ¿Se ve ahí? Sí. Yo le está llegando gente. Ahí. Un momento. Estamos teniendo pequeños problemas de índole técnico que ya solucionaremos. Ahí está. Bueno, alguno que me diga si se ve, si no se ve, por favor. Ahí está. Sí, profe, se ve, se ve. Sí, se ve, profe. Gracias, Sí, se ve. Gracias. Sistema reproductor macho. Bien. En realidad, cuando empezamos a estudiar el sistema reproductor, lo bueno que tenemos que tratar de tener en mente es esto de que lo podemos analizar siempre en paralelo al sistema reproductor de la hembra. Ustedes tienen ahí entre las guías que yo les puse un pequeño cuadro comparativo entre macho y hembra. Vamos a repetirlo, aunque sea para tener una presentación, una idea, ¿sí?, de cómo podríamos... ¿Por qué? Porque ambos sistemas son homólogos en su desarrollo. Ustedes van a estudiar, voy a dejar de presentar. Voy a prender la cámara para poder verlo mientras hablo. Ustedes van a estudiar que el sistema reproductor se desarrolla en el embrión en un orden muy mantenido en todos los mamíferos, ¿sí? El embrión a lo largo de su desarrollo va a presentar 3 juegos de riñones, ¿sí? Un primer par de riñones muy primitivos que aparecen a las pocas semanas de la fecundación, es decir, a las pocas semanas de iniciada la gestación, ¿sí? Esos riñones muy primitivos se llaman pronefros. Nefro quiere decir riñón, pro quiere decir temprano o el primero. Entonces el pronefros aparece muy temprano en el desarrollo. No llega a tener una verdadera función de filtración y desaparece. Desaparece, no deja ningún rastro en el embrión. Después del pronefros se desarrolla el metanefros. ¿Sí? No, perdón, dije una pavada. El mesonefros. El mesonefros se va a desarrollar, va a tener un uréter, que en realidad no se llama uréter, se llama conducto mesonéfrico. Ese conducto mesonéfrico va a eliminar orina, es decir, que ese riñón va a tener una función de filtración, el mesonefros, y luego el mesonefros va a dejar de funcionar como riñón y va a ser reemplazado por el metanefros, que va a dar origen al riñón definitivo. Hasta ahí venimos bien. Bien, el mesonefros, que dijimos ya tiene un conductito, cuando deja de filtrar, ese esqueleto que queda, ese órgano que ya no cumple ninguna función, vamos a ver si los puedo dibujar. Entonces tenemos un mesonefros que ha dejado de cumplir su función como riñón, que tiene un conducto que se llama conducto mesonéfrico,
y en forma paralela al conducto mesonéfrico se desarrolla otro conducto que empieza acá abierto, es decir, empieza sin conectarse con nadie. De esta manera. Entonces tenemos el mesonefros, el conducto mesonéfrico, antiguamente se llamaba conducto de Wolff, y el conducto paramesonéfrico, antiguamente se llamaba conducto de Müller. Bien, en este estadio el embrión puede derivar en cualquiera de los dos sexos, y es en este estadio que una oleada de células que viene desde el saco vitelino va a colonizar los mesonefros. Y una oleada de células que coloniza el mesonefros. Esa primera oleada de células que coloniza el mesonefros va a convertir al mesonefros en testículo. ¿Sí? Quiere decir que sin importar el sexo que vaya a tener después Profe, el no se está feto. viendo ahí, me parece, ¿eh? ¿Cómo? Me parece que no se está viendo. No, ahora ya no, porque dejé de compartir, me parece. Ah, ok, ok. Entonces, sin importar el sexo que vaya a tener después el feto, en un primer estadio siempre se desarrolla un testículo. ¿Ah? Sí, profe. Bien, ese testículo va a empezar a dar las órdenes para que el conducto paramesonéfrico desaparezca. Es decir, que si esto va a derivar a macho, lo que va a ocurrir es que el mesonefros se va a convertir en testículo, el conducto mesonéfrico se va a convertir en conducto deferente y epidídimo, y el individuo va a diferenciarse hacia macho. Y los conductos paramesonéfricos van a desaparecer. Y estamos frente a un individuo que es macho. Ahora bien, todo esto se produce si en este exacto momento del desarrollo se produce, se expresa, no se produce, se expresa un gen, ¿sí? Un gen que se llama factor protector del testículo, ¿sí? Ese gen protector del testículo se encarga de mantener el desarrollo del testículo. Ahora, si ese gen no se expresa, porque el individuo va a ser hembra, y entonces ese gen no se expresa, el testículo degenera esas células que habían venido para convertirse en células testiculares, degeneran, desaparecen, mueren, y son reemplazadas por una segunda oleada de células que aparece, una segunda oleada, ¿sí? ¿De acuerdo? Que van a hacer que el mesonefros se convierta en ovario, el conducto mesonéfrico desaparezca, y los conductos paramesonéfricos
van a dar origen a la tuba uterina, el útero y la vagina. Y lógicamente el individuo va a derivar hacia la hembra. ¿Sí? Pero ven que todo se modela sobre la misma estructura. Es decir, que vamos a tener una homología entre lo que vemos en el macho y lo que vemos en la hembra. ¿Y a nivel de qué se va a dar esa homología? Y bueno, si lo vamos a pensar seriamente, tenemos, primero, todo sistema reproductor está formado por una gónada. Esta gónada tiene dos funciones. Por un lado, produce hormonas y por otro lado, produce gametas. ¿De acuerdo? ¿Qué son gametas? Gametas son, en los mamíferos, células haploides, es decir, células con la mitad de la información genética, que al unirse a la gameta del sexo opuesto van a permitir la formación de un nuevo individuo. Bien, esa gónada, entonces, vamos a ver que en el macho, si hablo del macho, o hablo de la hembra, muy bien, ¿cómo se llama la gónada en el macho? Nada, ni Testículo. testículo, muy bien. La gónada en la hembra es el ovario. ¿De acuerdo? Las hormonas principales en el macho son varias, son todo el conjunto de hormonas masculinas, la principal es la testosterona. Y en cambio en la hembra, la principal hormona es los estrógenos. ¿Sí? Las gametas del macho son los espermatozoides. Y de las hembras, el ovocito. ¿Está? Sí. Muy bien. Esto es en cuanto a la gónada. Luego tenemos las vías de conducción. Las vías de conducción del macho van a estar formadas por el epidídimo, que tiene una cabeza, un cuerpo y una cola. El epidídimo. El conducto deferente. Y la uretra. Las vías de conducción de la hembra van a estar formadas por la tuba uterina, que tiene un infundíbulo, un istmo y... No, me equivoqué. Ahí está. Infundíbulo, ampolla y el istmo. El útero, que tiene cuernos, cuerpo y cuello, también llamado cervix.
la vagina y el vestíbulo vaginal. ¿Sí? Esto a nivel de las vías de conducción. Y finalmente las vías de conducción van a terminar en el órgano copulador, que en el macho es el pene y en la hembra es la vulva. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí, profe. Bien, entonces, estas son las partes. Ven que hay una homología, y vamos a ver que esa homología no es solamente de nombres, sino que también es funcional. Es decir, hay funciones similares en estructuras similares de un lado y del otro en cada sexo. ¿Sí? Bien. Vamos a hablar un poquitito de macho ahora y después podremos en la semana hablar de hembra. El testículo como tal va a estar encargado de la producción de espermatozoides y de hormonas. Esa producción de espermatozoides, como requiere una mayor tasa metabólica y una serie de cambios en el metabolismo, se produce siempre, o se trata de producir siempre, a una temperatura menor a la temperatura corporal. Es decir, por debajo de la temperatura corporal. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos para que el testículo esté más refrigerado que el resto del organismo? Bueno, lo que vamos a hacer es, en la mayoría de los mamíferos, el testículo se ubica por fuera de la cavidad abdominal general, en un pequeño divertículo de la cavidad abdominal general, que es el saco escrotal. ¿Sí? En el escroto, por fuera de la cavidad abdominal. ¿Sí? Ese escroto se forma a partir de la piel de la región inguinal y va a formar una especie de divertículo, de compartimiento, conectado o no a la cavidad peritoneal general. Está formado por varias capas, vamos a ver si podemos irlas dibujando. Entonces, dijimos, la capa más externa del escroto es la piel. La ubicación del escroto varía, es muy craneal en los rumiantes. Decimos que está un poquito craneal la región inguinal, por eso decimos que en los rumiantes el escroto es de ubicación preinguinal. Está un poco más hacia caudal en el equino, en una ubicación inguinal, y es postinguinal en el canino y el cerdo. Ese escroto puede tener un cuello que está más o menos marcado en la base, según la especie, es muy marcado en el bovino. Si dibujamos un escroto de bovino acá, al costadito en chiquitito, ¿Y el cuello está más o menos marcado según la temperatura o no? sí, pero hay especies donde está mucho más marcado. Ah, ok. En los rumiantes, por ejemplo, está muy marcado. ¿Sí? ¿Está? ¿De acuerdo? Y en cambio en el equino, por ejemplo, el escroto tiene este aspecto. ¿Sí? ¿Está? Es decir, el cuello está mucho menos marcado. Bien.
Hay una pequeña línea que marca lo que es el rafe medio, pero no la vemos en la piel. La piel del escroto es una piel muy fina, muy delicada, con glándulas sebáceas, pocos pelos, ¿sí? Y está montada sobre una capa de tejido conectivo denso, muy elástico, un tejido conectivo muy elástico, que forma, sobre el cual está montada la piel. Esa capa de tejido conectivo denso, muy elástico, es el dartos. Además de formar la capa inmediata por debajo de la piel, el dartos va a formar el tabique escrotal, es decir, el tabique que divide al escroto en dos mitades. Aguántenme un cachito. Vamos a dejar entrar a Eli. Bien. ¿Seguimos? Bien. Esperen que me falta el darto de este lado. Bueno, ahí se me fue el darto para afuera. Es tan fácil. Ustedes se creen que es fácil, esto no es tan fácil. Que quede prolijito. Entonces, ahí nos queda conformado el escroto. El escroto tiene entonces solamente dos capas, la piel y el dartos. ¿Sí? ¿De acuerdo? Inmediatamente por debajo del dartos se van a encontrar lo que llamamos las envolturas testiculares. ¿Sí? ¿De acuerdo? Muy bien. Esta es una vista craneal del escroto. Es decir, que esto es izquierda. Siempre, no se sabe bien por qué, en todos los mamíferos, esperen que dejo de presentar, ahí está. No sabemos bien por qué, pero en todos los mamíferos el testículo izquierdo es más grande y está más desarrollado que el testículo derecho. Y está más descendido dentro del escroto. ¿Sí? Siempre. En todos los mamíferos vamos a ver que el testículo izquierdo es un poco más grande y está más descendido dentro del escroto que el testículo derecho. ¿Sí? Hay una asimetría. Lo mismo ocurre con el ovario. El ovario izquierdo siempre es un poquito más grande que el ovario derecho. Bien. Luego viene una serie de capas que fíjense que el dartos forma el tabique medio y se va a dividir en dos hojas, ¿sí? Y entre esas dos hojas del dartos
va a quedar, esperen que quedó medio chicuelón, vamos a... Profe, no está compartiendo, ¿eh? No, estoy arreglando el dibujo. Voy a compartir para que... Ah, mira, sigue llegando gente. Fíjense que el dartos, la hoja, el tabique interescrotal del dartos, se va a abrir en dos hojas que rodean al pene y se continúan como el ligamento suspensorio del pene. De esa manera. ¿Está? ¿De acuerdo? Bien. Están callados hoy, no sé qué les pasa. Hay sueño, profe, perdón. Ah, bueno. Bien. Luego va a venir una serie. Ahora, ubíquese dónde está ubicado piense dónde está ubicado el darto. Si está ubicado sobre la pared del abdomen. Con lo cual, las capas que forman las envolturas testiculares son continuación de las capas que forman la pared abdominal. Entonces, tenemos la piel, luego tenemos una capa que es el darto, que es continuación de la túnica flava, por eso esa gran cantidad de tejido conectivo elástico, porque es continuación de la túnica flava que reviste el abdomen. Y luego una serie de capas que se llaman envolturas testiculares en su conjunto, que van a representar las distintas capas de la propia pared abdominal. ¿Sí? Entonces, tenemos una capa externa, las voy a dibujar de un solo lado, aviso, el dibujo es simétrico, pero no me hagan que lo haga de los dos lados. Una capa bien externa, que es la que se denomina capa espermática externa. Voy a dibujar de más cerca porque haciéndome el canchero dibujando de lejos se me tuerce todo. Mira el espacio que me quedó acá, una exageración, pero bueno. ¿Está? Luego una capa más interna, que se denomina fascia cremastérica, que deriva del músculo oblicuo abdominal interno. Es una fascia delgadita, salvo, ahora esperen, pero hay que tener algo importante, hay que tener en cuenta algo. En la parte lateral del escroto, la fascia cremastérica se vuelve más gruesa porque tiene un músculo que la forma.
¿Sí? Entonces ahí tenemos fascia cremastérica y músculo cremaster. Y esta un poquito más externa era la fascia espermática externa. Profe, ese no dijo de cuál músculo venía. Y del oblicuo abdominal externo. Viene del externo la fascia espermática externa, del interno la cremastérica. Ah, del interno. Ah, lo puse mal entonces. Y después tenemos otra fascia, la tercera y última ya, que es la fascia espermática interna. Ahí está. ¿De acuerdo? Ahí tenemos entonces la fascia espermática interna. Estas van a conformar entonces la piel y el darto, forman el escroto. Y estas van a conformar las envolturas testiculares. ¿De acuerdo? Bien, el epidídimo, el testículo y el epidídimo van a estar contenidos en la cavidad. ¿Cómo funciona el escroto? ¿Cuál es el mecanismo por el cual el escroto va a funcionar? El testículo tiene que funcionar aproximadamente entre 2 y 3 grados por debajo de la temperatura corporal. ¿Sí? ¿Está? ¿Sí? Bien. Aguántenme 2 minutos. Bien. Entonces, imagínense ustedes que agarran un pedazo de goma, digamos, un pedazo de goma, lo estiran arriba de la mesa, bien estirado, con unos clavitos, lo clavan en una tabla, pero bien estirado, ¿sí? Y le pegan de una de sus caras un pedacito finito, finito, finito de un repasador, ¿sí? Un pedazo de tela. ¿Sí? Muy bien. Cuando ustedes desclavan la goma se contrae. ¿Y qué le pasa a la tela que está pegada a la goma? Se pliega toda
de acuerdo a cómo se contrae la goma, ¿sí o no? Sí. Bien. Entonces, eso hace que esa capa de tela, que sería la piel, se vuelva gruesa, bien plegada y que conserve la temperatura. Entonces, cuando la temperatura exterior es muy baja, el músculo cremaster va a levantar al testículo, lo va a acercar a la pared del abdomen. El dartos, como es muy elástico, se va a contraer y entonces va a rodear al testículo con una piel mucho más gruesa, y lo va a conservar, lo va a mantener más termoaislado. En cambio, cuando la temperatura aumenta, el músculo cremaster se relaja, el propio peso del testículo va a estirar el dartos. Lógicamente, al estirarse el dartos, la piel que está revistiendo al dartos se estira y se vuelve muy finita, muy delgada. Como esa piel ya de por sí tiene glándulas, glándulas sudoríparas del tipo sebáceas, entonces va a intercambiar calor con el medio ambiente y se va a producir una disminución de la temperatura a nivel del testículo. ¿Sí? Es decir, que es el músculo cremaster el que va regulando, de acuerdo a su tono, ese músculo cremaster va a ir regulando la separación o no del testículo con respecto a la pared abdominal y por lo tanto la temperatura del testículo. ¿Sí? Hay algunas especies que viven en climas muy cálidos o en climas muy fríos, donde la termorregulación es más fácil conseguirla dentro del animal que afuera. Y entonces no tienen escroto, no hay escroto. ¿Sí? Los testículos no abandonan nunca la cavidad abdominal. El caso del elefante, del rinoceronte, del hipopótamo, de las ballenas, los delfines, las focas. ¿Sí? En todas esas especies los testículos permanecen siempre dentro de la cavidad abdominal. Decimos que esos animales son animales criptorquídeos. ¿Sí? ¿Está? Sí. Bien. Bien, entonces, ahora, dentro de ese escroto que veníamos dibujando, vamos ahora a ubicar el testículo. El testículo va a estar ubicado dentro de esa cavidad escrotal. Vamos a dibujarlo acá en grisecito. ¿Sí? Va a estar acompañado del epidídimo sobre su cara o su borde dorsolateral. ¿Sí? Y por supuesto van a tener la envoltura de quién. Si esto es un divertículo de la cavidad peritoneal, ¿por quién tiene que estar revestido? Tanto a nivel de la pared como de las vísceras que están adentro. Peritoneo. Por peritoneo, perfecto. Ese peritoneo va a formar dos hojas, ¿sí? Una hoja visceral que reviste al testículo y al epidídimo. Una hoja visceral. Que se encuentra revistiendo al testículo y al epidídimo. Esperen que el testículo me quedó muy cerca del epidídimo. Nah. ¿Está?
Lógicamente, ojo, ese que peritoneo sería, y no lo puedo dibujar así. ¿Qué tengo que dibujar ahí? ¿Una qué? ¿Qué hay siempre para comunicar el peritoneo parietal con el visceral? Un pliegue. Un pliegue, exactamente. Bien, están bastante despiertos dentro de todo. Hablan poco, pero lo justo, digamos. Entonces acá voy a borrar un pedacito, acá voy a borrar un pedacito, y acá voy a armar el pliegue. Lógicamente tengo que poner también un peritoneo parietal. ¿Está? Sí, ¿Sí? profe. Bien, entonces, ¿cómo se van a denominar estas capas? Vamos a hacer una cosa, porque si no, se van a hacer lío. Le voy a marcar nada más que acá el nombre de dos de las capas. Esta es la túnica vaginal común. Túnica vaginal común o parietal. Y esta es la túnica vaginal propia o visceral. ¿Sí? Y si ampliamos este sector, vemos que el pliegue de peritoneo que desciende hacia el testículo, que vendría a ser este, es lo que vamos a llamar mesorquio. ¿Se acuerdan que meso era la palabra que poníamos adelante para explicar el pliegue de peritoneo que llega a una víscera, sí o no? Transportando el componente vasculonervioso de esa víscera. Muy bien, orquio en griego quiere decir huevo, ¿sí? Queda mucho más paquete decir el mesorquio que el meso del huevo. Entonces, para no tener que decir huevo, que realmente queda medio fuerte, no está como para una reunión, uno dice orquio y queda muchísimo más paquete. Entonces dice, claro, el meso huevo no podés decir, ¿está? Una guarangada. Entonces uno dice el mesorquio, ¿está? ¿De acuerdo?
me importa un orquio, por ejemplo, ¿sí? Entonces queda mucho más fino, ¿sí? Ese concepto. Entonces, el mesorquio tenemos un mesorquio proximal, un mesorquio proximal, del cual se desprende este pliegue que va al epidídimo, que es el mesoepidídimo. Y el tramito de mesorquio que queda desde el nacimiento del mesoepidídimo hasta el testículo es el mesorquio distal. Este espacio que se forma entre el mesorquio distal y el mesoepidídimo es la bolsa testicular. ¿Está? ¿De acuerdo? Bien. Esto sería el concepto entonces entre las envolturas testiculares. Por supuesto, esta cavidad que queda entre las dos túnicas vaginales es la cavidad vaginal. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí. Queda claro que todo esto se repite del otro lado, ¿no es cierto? No me lo van a hacer dibujar del otro lado. Copy y pegue, profe. Sí, pero se hace difícil. ¿Sí? ¿Cómo hago para copiar y pegar todo esto? No, imposible, déjalo así. No, profe, se entiende. Se entiende, listo. Bien. A este le vamos a poner tabique escrotal. ¿Está? Bien. Del testículo va a salir, van a comenzar las vías de conducción, y acá hay una diferencia muy importante con la hembra. Mientras que el testículo se comunica directamente con sus vías de conducción, es decir, yo hago un corte del testículo, voy a ver, ven que me salió horrible, yo hago un corte del testículo, ahora lo prolijo. ¿Sí? Voy a ver que el testículo, por supuesto, está formado, tiene una capa externa muy fuerte. Lo voy a dibujar con el dibujador de testículos. Esperen. Tiene una capa externa muy fuerte, muy dura, que se denomina albuginia testicular. ¿Sí? ¿Está? El tejido del testículo es un tejido blando, elástico, ¿sí? Pero que está comprimido dentro de la albuginia. ¿Sí? Está fuertemente comprimido dentro de la albuginia. Por eso cuando cortamos la albuginia, es como que el tejido testicular sale hacia afuera, se da vuelta. ¿Vieron cómo le pasa? ¿Vieron cuando uno hace pochoclos? Que se da vuelta hacia afuera el almidón que está dentro del grano de maíz. Bueno, lo mismo ocurre cuando cortamos el testículo, se da vuelta hacia afuera. Pensé que se hacía pochoclo también. No, no se hace pochoclo, se da vuelta hacia afuera. ¿Sí? Porque es como si el tejido interno estuviera a presión. ¿Sí? Imagínense que ustedes agarran una esponja y la apretan adentro de un globito, ¿sí? La meten adentro de un globito bien apretada. Cuando ustedes cortan el globito, la esponja sale hacia afuera. ¿Sí? Lo mismo ocurre con el tejido testicular. ¿Sí?
Bien, esa albuginia es bien gruesa, bien dura, y va a enviar unos tabiques hacia el interior del testículo que lo van a dividir en pequeños lóbulos o lobulillos testiculares. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí, Houston, ¿bien? sí, profe. Muy bien, perfecto. ¿Qué invento es este? Bien. ¿Está? Estos tabiques se van a acabar en no van a llegar hasta el medio del testículo, van a dejar un espacio del testículo, ¿sí? Un espacio libre de tabiques, que es lo que se denomina mediastino testicular. Este espacio central del testículo, que está libre de tabiques, es el mediastino testicular. Mediastinum testis, ¿sí? Le decimos en latín. ¿Está? Bien, ese mediastino testicular va a estar ocupado entonces por lo siguiente. ¿Qué va a pasar? Cada uno de estos lobulillos testiculares va a tener un montón de conductitos. Esos conductitos son los conductos testiculares. ¿Está? Esos conductitos es donde se producen los espermatozoides. ¿Sí? Por supuesto, se ven a nivel histológico, no pueden pretender verlos a todos juntos, ¿sí? No los van a ver a simple vista. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y cada uno de esos conductilios, cada uno de esos conductillos, se llaman conductillos espermáticos, van a terminar en unos conductitos rectos que van a ocupar el mediastino testicular. Ahí cambié a verde, ¿no? Sí, saquemos esto. No era verde, era este. Ese sigue sin ser verde. ¿Tampoco es verde? Es azul oscuro. El verde está al lado del celestito, entre el amarillo y el celeste. Yo quiero este verde que puse acá. No, este tampoco es. A ver. Este será. A ver. Es el de al lado del que elegiste recién. Claro, está al lado. No, el de al lado. No, al lado, No, pero- no abajo. No, me están engañando. No, es ese. No, el otro lado. Este color que puse acá, ahí está, este sí. Ahora Acá, sí. ¿ves? Ahí está. Muy bien. Entonces, ahora sí. Estos son los lobulillos testiculares. El espacio es el mediastino testicular. Y todos estos conductos que ocupan el mediastino testicular forman la rete testis. La red del testículo. De ahí van a salir 6, 7, 8, en el equino a veces hasta 12 conductos eferentes.
que van a ir a desembocar en el conducto epididimario. La parte dilatada del inicio del conducto epididimario forma lo que se llama la cabeza del epidídimo. Luego viene el cuerpo del epidídimo, que no es otra cosa que el conducto epididimario es único, enrollado miles de veces. Hace así, sale de acá y hace así. ¿Ah? En el humano el conducto epididimario mide aproximadamente 14 metros. ¿Sí? ¿Ah? Lógicamente está completamente enrolladito. Pero es un solo conducto, que termina en una dilatación, que es la cola del epidídimo, y de ahí sale el conducto deferente. Entonces, esta es la cabeza del epidídimo, donde van a ir a desembocar los conductos eferentes. Esta es la cabeza del epidídimo. Este es el cuerpo. Esta es la cola del epidídimo. Y este es el conducto deferente. ¿Sí? Bien. A los espermatozoides les lleva, vamos a empezar, por supuesto, cuando uno explica sistema reproductor, tanto macho como hembra, tiene que empezar a romper ciertos mitos urbanos. Primer mito urbano que vamos a romper: el testículo solo produce espermatozoides. ¿Tá? Es decir, el producto de la eyaculación, que es el semen, ¿sí? Del producto de la eyaculación, que es el semen está formado por dos elementos. Los elementos celulares, que son los espermatozoides, y los elementos no celulares, que es lo que se conoce como plasma seminal. Plasma seminal. Todo lo que es el plasma seminal, ¿sí? Es decir, la parte líquida del semen, la que no está representada por los espermatozoides, el plasma seminal, ¿sí? Está producido por las glándulas sexuales accesorias. Es decir, que la mezcla del semen se produce directamente en la uretra en los pocos segundos antes de la eyaculación. ¿Sí? Es decir, que no hay ningún lugar donde el semen se produzca y se guarde, por así decirlo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los espermatozoides, cuando entran en contacto con el plasma seminal, se activan. Al activarse, tienen un determinado tiempo para poder fecundar, y si no, mueren. Entonces no se pueden guardar los espermatozoides en el semen, ¿sí? Dentro del organismo. ¿Ah? Entonces, a nivel del testículo se producen los espermatozoides. Los espermatozoides tienen que madurar. Esa maduración se produce mientras viajan en el epidídimo. ¿Sí? El viaje en el epidídimo le lleva más o menos una semana a los espermatozoides. Y el epidídimo es tan finito, el canal epididimario es tan finito, que los espermatozoides viajan de a uno, viajan en fila india adentro del canal epididimario. ¿Tá? Van siendo todos uno atrás del otro, todos en filita india. ¿Sí? Y así llegan a la cola del epidídimo, y ahí en la cola del epidídimo es donde los espermatozoides esperan la eyaculación. ¿Sí? Ahí en la cola del epidídimo viven aproximadamente 14 días. ¿Sí? Dependiendo de la especie. 7 días en el padrillo, 14 días en el cerdo. ¿Está? Si a los 14 días la eyaculación no se produce, los espermatozoides mueren y son reabsorbidos. ¿Está? ¿De acuerdo? Bien.
Luego, las vías de conducción se continúan con el conducto deferente. Los conductos deferentes no tienen unas características anatómicas muy importantes, van a estar incluidos dentro de lo que es el cordón espermático, dentro de un pliegue de peritoneo propio de ellos que se llama mesodeferencial o mesoducto. Van incluidos en el mesoducto primero y luego se incorporan al pliegue genital. Y ahí, viajando en el pliegue genital, van a llegar hasta desembocar en la uretra, en el techo de la uretra, en lo que denominamos el colículo seminal. Van a ir a desembocar a la uretra en el colículo seminal. ¿De acuerdo? Bien. En la uretra también desembocan las glándulas sexuales accesorias. Ahí, para glándulas sexuales accesorias, ya les recomiendo que se hagan un cuadrito, ¿sí? Donde estén las glándulas sexuales, las especies, y vayan poniendo características de cada una. Lo tienen, el cuadrito, en donde está el material de estudio, tienen el cuadrito hecho, no sé si está completo o incompleto, nunca me acuerdo, a ver. ¿Alguien lo vio? Si estaba completo o incompleto. Creo que está incompleto. ¿Estaba en el material de estudio? Estaba en material de estudio, sí, sí. Ahora me fijo. Esperen que estoy en socio, tengo que salir de acá. Porque estaba corrigiendo. No, está socio. completo, está vacío. Está Está vacío. vacío, ¿no? Muy bien, está para que el niño lo complete con su inteligencia. Entonces, se ponen a completarlo, ¿sí? Lo completamos todos juntos. Si quieren, si ven que no lo... la clase que viene lo hacemos todos juntos, sí. A ver, ¿dónde está ese? Sistema reproductor. Primera parte, ¿será este? A ver. Sí, es este. Esperen que les voy a compartir la pantalla. Mirá, somos dos con sombrero. Mirá, acá Delphi también está. Yo me voy a poner mi capucha. Ahí está. Si Delphi está de Capucha sombrero. de Grim Reaper. Ahí está, yo voy a estar de capucha. Listo. Muy bien. Muy bien. Bueno, entonces vamos al aula virtual. No, al aula blanco. Acá. Ahí está. Bueno, este es el apunte que yo les decía. Este apunte es muy divertido cuando yo lo hice, ¿ven? Este es el cuadrito que hicimos recién. ¿Ven? Gónadas, vías de conducción y genitales externos, también conocidos como órganos copuladores. Y acá, bueno, el testículo, el epidídimo. Está medio incompleto, porque a propósito está hecho medio incompleto para que el alumno algo tenga que poner, digamos. ¿Sí? ¿Está? Sí, profe. Bien. Este hace un montón que lo usamos, ¿sí? Creo que lo hice cuando todavía había clases presenciales. Creo que lo empecé a usar en el 2018. Por supuesto, lo armé con los colores al revés a propósito, ¿sí? Hubo varios alumnos que les costó, se les complicaba que el cuadro de hembra estuviera en celeste y el cuadro de macho estuviera en rosa, pero bueno, yo no tengo la culpa si sus masculinidades y feminidades son tan frágiles que no pueden dar vuelta a los colores sin que se les complique el estudio. Así que bueno, ahí lo tienen, y después de este tienen y después de este tienen acá el otro cuadrito, ¿lo ven ahí? Que es el de glándulas sexuales accesorias.
Acá está el nombre de las glándulas. Y cada uno de las 4 especies que hay que estudiar. Y un dibujito de cada una de las especies para que ustedes puedan ver el desarrollo de las glándulas. Están todas pintadas con el mismo color, manteniendo un color en un dibujito y otro. ¿Sí? De manera tal que ustedes puedan elegirlo. No tiene el nombre las especies, pero en orden, ya les digo cómo viene. Este es el padrillo, es decir, el caballo. Este es el toro. Este es el chancho, el berraco, el chancho macho. Y este es el perro. Y luego una esquemita de irrigación de la pelvis en el macho. No sé por qué no hay irrigación de la pelvis en la hembra. Unos cortes de testículo. Habría que buscar alguna esquemita de irrigación de la pelvis en la hembra. Bien. Ah, pero creo que está en otra guía. Está en otra guía. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Yo voy a hacer una pregunta que... de paredes de pelvis no hay nada, o sea, lo vimos todo en cavidad abdominal o no, no hay como nada. O sea, entre hueso coxal y pared de pelvis y abdominal ya está. Sí, sí, perfecto. Sí, sí. Okay. Listo, listo, era para confirmar. Sí, no tenés que profundizar más que eso, sí, sí. Genial. Acuérdense de repasar fondos de saco de peritoneo, ¿no? Hablando de pelvis, fondos de saco del peritoneo y nada más. ¿Ya? ¿De acuerdo? Sí, profe. Bien. Vamos a hablar 2 palabritas de pene para terminar. Una cosa, la irrigación no es difícil de estudiar, la van a estudiar solo, van a ver que es fácil, la podemos discutir si quieren en un flash, pero lo complicado de pelvis es inervación. ¿Sí? Inervación de pelvis no es nada fácil porque la regulación nerviosa de la pelvis es un tema difícil. Yo siempre les digo, cuando estamos en clase, siempre les hago el mismo cuento, ¿no? Y les digo, si estás en anatomía 1 y en el final te toman acción del bíceps femoral, estás autorizado a darle un bife al docente y retirarte de la mesa, ¿sí? Nadie puede preguntarle a un alumno en un final acción del bíceps femoral y quedarse mirándolo mientras el alumno se pone a llorar. Y lo mismo ocurre si en un final de anatomía 2 alguien te pregunta inervación de pelvis y pene. No de pelvis, de vesícula, de vejiga urinaria y pene. Inervación de vejiga urinaria y pene, te podés parar, darle un bife al docente y retirarte, que nadie te va a decir nada, porque no se debería tomar eso. Es muy difícil de entender. No es muy difícil, es complejo, ¿sí? ¿Por qué es muy complejo? Porque uretra, pene y vejiga urinaria tienen que estar muy bien coordinados en la motricidad para producir, yo les diría, las 4 funciones que tienen en común uretra, pene y vejiga urinaria, que son el llenado de la vejiga. Es decir, para que la vejiga se llene, tiene que haber todo un proceso. La vejiga no se llena de manera pasiva, ¿sí? No es que el riñón empuja la orina a presión y va inflando la vejiga, no. La vejiga tiene un montón de receptores que a medida que evalúan que está entrando orina, van relajando al músculo que forma la vejiga, a la pared muscular de la vejiga, la van relajando para que la orina siga entrando sin que aumente la presión. Pero a su vez hay que mantener al esfínter de la vejiga, es decir, al esfínter que cierra el orificio uretral interno, hay que mantenerlo fuertemente cerrado para que la orina no escape hacia la uretra. ¿Sí? Ese esfínter uretral interno, es mucho más fuerte en el macho que en la hembra. ¿Sí? Por eso ustedes van a ver, van a estudiar que la incontinencia urinaria y las infecciones en la vejiga urinaria son mucho más comunes en la hembra que en el macho. ¿Sí?
¿tá? Yo tengo una amiga que si se ríe fuerte se hace pis, por ejemplo. ¿Tá? Y eso es re común en las hembras de casi todas las especies, ¿tá? Incluida la hembra humana, ¿sí? ¿Tá? ¿Por qué? Porque la uretra es mucho más cortita en la hembra de mamífero y el esfínter de la vejiga es mucho más delicado en la hembra que en el macho. Entonces, ese es un estado nervioso, donde el sistema nervioso tiene que decirle a la pared de la vejiga que se relaje, a la pared de la uretra, perdón, al esfínter de la uretra que se cierre, y al músculo uretral que rodea a la uretra, también que se mantenga cerrado y apretadito. Ese es el estado que podríamos llamar de llenado de la vejiga. Ahora, de golpe, la vejiga alcanza un tamaño tal que empieza a enviarle a la médula espinal y al cerebro la señal de me hago pis, me hago pis, me hago pis. ¿Sí? Muy bien. El cerebro evalúa que, por ejemplo, está dando un examen, ¿sí? O evalúa que está charlando con la suegra, ¿sí? En el comedor de la casa de la suegra. Entonces el cerebro dice, no podemos hacer pis acá. Entonces, ¿qué ocurre? La vejiga por sí sola abre el esfínter y contrae la pared de la vejiga. Pero el cerebro mantiene cerrado el músculo de la uretra. Entonces, cuando la vejiga quiere vaciarse, no puede porque el músculo uretral está cerrado. La vejiga hace un poquito de fuerza. Cuando evalúa que no puede, se relaja, cierra el esfínter de vuelta y espera 15 a 20 minutos. ¿Sí? A los 15 a 20 minutos vuelve a probar. ¿Está? Eso es, por eso en los mamíferos existe lo que se llama el control voluntario de la micción. Mientras el cerebro pueda mantener cerrada la uretra, la vejiga, por más que quiera, no puede vaciarse. ¿Sí? Fíjense que ahí ya tenemos un segundo estado, que es el que se denomina de contención urinaria. Luego el tipo llega al baño y dice, ay, ahora sí voy a hacer pis. Entonces, ¿ahí qué pasa? Se relaja el esfínter, se relaja el músculo uretral, se relaja de manera consciente el músculo uretral, ¿está? Y la vejiga se vacía. ¿Está? Fíjense que ya nombré 3 situaciones donde la inervación de las 3 cosas, bueno, la quieren seguir complicando, la seguimos complicando. A mí me encanta el tema. Sí, de hecho, con Ramiro Vidal publicamos un paper de inervación de vejiga en canino. ¿Por qué es fundamental esto? Porque el día que venga el perro, que ustedes atiendan un perro atropellado, lo agarró un auto, lo golpeó en la columna lumbar, es posible que el perro esté paralítico a nivel de los miembros pelvianos, pero el mejor pronóstico de lo que le va a pasar al perro se los va a dar la vejiga. Esa vejiga está completamente floja, se llena, ¿sí? Y se vacía cada vez que el animal se mueve, está floja con todos los esfínteres abiertos. Y si yo muevo al perro, se orina, eso se llama, es una vejiga flácida. Hay una lesión medular de un tipo. Ahora, la vejiga está chiquitita, completamente cerrada. No se llena de orina, sino que la orina sale permanentemente de a gotitas, o de a chorritos finitos. ¿Sí? Muy bien. Eso es una vejiga espástica. Ya me está indicando otro tipo de lesión. La vejiga se llena normalmente, pero no se vacía. Eso es otro tipo de deficiencia en la vejiga. Y me indica otro tipo de lesión en la columna. ¿Sí? Fíjense ustedes qué complicado que es la inervación. ¿Tá? La van a estudiar, la van a tener que estudiar en algún momento porque en clínica es fundamental. Lógicamente, y a esto súmenle la función reproductiva en el macho. Porque hasta acá todo esto que hablamos ocurre en el macho y en la hembra. Pero en el macho hay otros 3 estados o 2 que aparecen que en la hembra no aparecen. Que son el estado de erección, es decir, cuando el pene tiene que entrar en erección. Entonces ahí hay que cerrar el esfínter vesical, relajar el músculo uretral, porque con el músculo uretral contraído
el pene no puede entrar en erección, cerrar el esfínter vesical, relajar el músculo uretral, relajar la vejiga para que la orina se meta en la vejiga, porque en ese momento la orina no puede entrar a la uretra, ¿sí? Producir la erección del pene y después preparar la eyaculación, ¿sí? Preparar la eyaculación. ¿Está? Y la eyaculación requiere de 1, 2, 3, 4 nervios pelvianos distintos funcionando al mismo tiempo. Uno que mantiene cerrado el esfínter vesical para que no se vaya a meter orina dentro de la uretra en el momento que se está fabricando el semen, porque no se puede mezclar la orina con el semen. Entonces hay uno que mantiene cerrado el esfínter vesical. Otro que cierra el esfínter uretral externo. Cierra el esfínter uretral externo. Entonces, los espermatozoides que vienen bajando por el conducto deferente se vuelcan adentro de la uretra. El producto de las glándulas sexuales accesorias se vuelca dentro de la uretra. Es decir, ahí se mezclan espermatozoides con el plasma seminal. Se fabrica el semen en la uretra. Pero los dos esfínteres, el esfínter vesical y el esfínter uretral externo, están cerrados. ¿Sí? ¿Está? Eso es lo que se llama el estado pre-eyaculatorio. Y después el tercer nervio, que es el nervio pudendo, produce una contracción muy violenta del músculo uretral. Muy violenta del músculo uretral. Es decir, están los dos esfínteres cerrados, el músculo uretral se contrae. Claro, pero los dos esfínteres están cerrados y el músculo uretral se contrae, con lo cual se produce un aumento de la presión adentro de la uretra. Y en el momento de la eyaculación, el esfínter uretral externo se abre de golpe. Y el semen que se había mantenido a presión adentro de la uretra es eliminado. ¿Sí? ¿Está? Eso se repite 4, 5, 6 veces, dependiendo de la especie. Y eso garantiza el mecanismo de la eyaculación. Fíjense la delicadeza de inervación que lo produce. Cualquier problema en toda la inervación de pelvis va a declarar lo que se llama una infertilidad, lo que se llama infertilidad preespermática. Es decir, un macho de cualquier especie puede ser infértil porque su semen es de mala calidad, es decir, porque no tiene espermatozoides, eso se llama infertilidad espermática, o puede ser infértil porque no puede realizar la cópula y la eyaculación de manera normal. Entonces, eso se llama infertilidad preespermática. ¿Sí? Por supuesto, el diagnóstico, el tratamiento, el manejo es completamente distinto. ¿Sí? Eso lo van a estudiar en medicina, esperen que hago la cuenta, medicina 3, lo que se llama obstetricia. Dentro de obstetricia hay un capítulo especial de andrología que es destinado a estudiar la capacidad reproductiva del macho. ¿Sí? ¿Está? Que es interesante porque en veterinaria es más importante la capacidad reproductiva del macho que la de la hembra, sobre todo en producción. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ustedes van a tener un solo caballo para 20 yeguas, con lo cual que la función reproductiva del macho siempre tiene que funcionar mucho mejor que la de la hembra por la proporción que forman en los grupos de cría. ¿Sí? ¿Está? No sería el caso en los humanos, digamos. En los humanos es al revés, pero por una cuestión de machismo, ¿sí? Es decir, en los humanos tiene mucho más laburo el ginecólogo que el andrólogo, ¿tá? Pero, ¿cuál es el problema? ¿A qué se debe esa situación problemática? ¿Sí? A que socialmente y machísticamente hablando, se supone que el hombre no necesita que nadie lo ayude a ser machito, ¿tá? Entonces, se ha producido ese desbalance en la cuestión médica entre varones y mujeres. ¿Sí? ¿Tá? Si ustedes ven a veces en parejas que no pueden tener chicos, que no pueden concebir,
casi toda la presión reproductiva está puesta en la mujer, ¿sí? En la hembra, digamos. ¿Sí? Históricamente eran las mujeres las que no podían tener. Era rarísimo que alguien pensara que fuera el hombre que estaba fallando. ¿Sí? ¿Está? Pero no es una cuestión médica, es una cuestión de machirulismo social. Bien. Igual tenemos casi la mitad de la probabilidad de reproducirnos. Eso también es un problema social. ¿Sí? ¿Está? Es decir, una mujer humana tiene el doble de probabilidades de tener descendencia que un varón humano. ¿Sí? Es decir, el aporte genético a la generación siguiente es casi 2-1. ¿Sí? Es decir, que digamos que hay más posibilidades de ser madre que de ser padre en el planeta, a nivel global, ¿no es cierto? ¿Ah? Bien. Muy bien, sigamos. ¿Qué nos queda por hablar? 2 pavadas de pene. De vuelta, es una anatomía importante de estudiar. Van a tener que aprender a revisarlo, sobre todo los que hagan producción. ¿Sí? Los que hagan producción. Calculen ustedes que un toro de cabaña, ¿sí? Un toro un reproductor de una cabaña, de esos toros que se usan para fabricar pastillas de semen, ¿sí? Todo ese bicho que cuesta 1, 2, 3 millones de dólares, ¿sí? Vale lo que vale, nada más que por sus testículos, sus glándulas sexuales accesorias y el pene. Todo lo demás es un adorno alrededor de eso. ¿Sí? Todo lo demás es un adorno alrededor de eso. Profe, no se escucha. Ahí vuelvo. Estoy peleando con mi hijo. Ya regreso. Ya estoy con ustedes, ¿eh? Lo que pasa es que con mi hijo, no yo, mi hijo descubrió que ya son las 10 de la noche y nada se está moviendo en la cocina. Entonces le agarró como un estado de pánico al ver la quietud que había en la cocina y vino a preguntar angustiosamente qué había de comer. Así que bueno, esperen que le voy a pasar mi teléfono, así hace un pedidito. Sushi. No, orquios duros no vamos a hacer, ni orquio duro ni orquio frito. ¿Está?
Vos puta decir, dale. Bien, vamos a seguir. Dos palabritas de pene y terminamos, ¿sí? El pene es el órgano copulador del macho. Va a estar formado por tejido eréctil, ¿sí? ¿Qué ocurre? Porque ya están peleando en el chat, ya están haciendo lío. A ver, voy a arreglar el chat, porque ya cuando veo que hay mucho chat... Pero todavía no es una pelea, por ahora. Estaban entre Mika y Facu peleando por el orquio. Bien. El pene es el órgano copulador del macho, tiene una parte fija y una parte móvil o libre. La parte fija es subcutánea, está por debajo de la piel. Esa parte fija se extiende entre la tuberosidad isquiática, es decir, entre la arcada isquiática y la raíz del escroto. Es la parte post-escrotal del pene. ¿De acuerdo? Que es completamente subcutánea, cubierta por la piel, es fija y comprende lo que se denomina la raíz del pene y la primera parte del cuerpo del pene. La raíz del pene y la primera parte del cuerpo del pene. A partir del escroto se extiende lo que es la parte libre del pene hacia craneal, ¿no es cierto? De la raíz del escroto, la parte libre del pene, que se caracteriza por estar recubierta de un pliegue de piel, que es el prepucio, y esa parte libre del pene va a estar formado por la segunda porción del cuerpo y el extremo del pene, que en algunos casos puede presentar una dilatación denominada glande. No siempre está presente el glande, por ejemplo, en el pene de cerdo no hay glande. Entonces, básicamente, cuando hablamos del pene, decimos que está formado por la raíz, el cuerpo y el glande, y que el cuerpo tiene una parte fija, post-escrotal, y una parte libre, pre-escrotal o prepucial. ¿Está? ¿De acuerdo? Sí, profe. Bien. Existen dos tipos de pene en los animales domésticos. Creo que esto lo hablaron con Jorge en la clase de consulta, pero podemos repetirlo. ¿Sí? Por un lado, los penes del tipo músculo cavernoso. Aguántenme un cachito.
Bien, listo. Sigamos, señores. Les decíamos entonces, hay dos tipos de pene, los penes músculo cavernosos, que están formados básicamente por tejido cavernoso, que es un tejido eréctil. Ese tejido eréctil rodea a la uretra, formando el cuerpo del pene. Facu, basta con los orquios. Y ese pene, cuando entra en erección, va a presentar un marcado aumento tanto de la longitud como del diámetro, es decir, del volumen peniano. ¿Sí? La uretra va a estar contenida en un surco en la cara ventral. Vamos a hacer un corte de un pene músculo cavernoso. Entonces, dijimos que tiene, por un lado, el tejido eréctil, que conforma lo que es el cuerpo cavernoso del pene. Ese cuerpo cavernoso presenta un surco en la parte ventral. Y dentro de ese surco va a ir la uretra, rodeada del tejido eréctil propio de la uretra, que es el cuerpo esponjoso. Y rodeando al cuerpo esponjoso, un músculo de fibras circulares, que es el músculo bulbo esponjoso. Ahí está, ¿sí? Entonces tenemos, esto es un corte transversal del pene, ¿no es cierto? Es decir, si el pene está puesto así, el pene está puesto, si esta es la sínfisis pelviana, acá está la escotadura, la arcada isquiática, el pene se origina por dos raíces. Está agarrado por una raíz fuerte a la tuberosidad isquiática, vamos a ver cómo se forman las raíces, y termina en un extremo libre donde se va a formar el glande. Ese extremo libre, el escroto está más o menos a esta altura, la piel estaría formando acá el escroto. Esta parte, esto es piel, ven que esta parte del pene queda por debajo de la piel y luego la parte que está hacia craneal del escroto va a quedar dentro de lo que es la envoltura del prepucio. En el extremo libre del pene, el músculo, el cuerpo esponjoso, que es el tejido eréctil de la uretra, se dilata para formar el glande. Lógicamente, la piel que venía revistiendo el abdomen se refleja para pasar al pene, forma el prepucio, vuelve y se inserta sobre el pene. Ahí está. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí. No quedó ni el loro, che. Entonces, este es el cuerpo cavernoso. Este es el músculo bulbo esponjoso. Este es el cuerpo esponjoso, que es el tejido eréctil de la uretra. Y que va a formar a su vez el glande.
y ahí chiquitita metido adentro viene la uretra. ¿Ya? ¿De acuerdo? Bien, este es un corte típico de un pene músculo cavernoso. Es el tipo de pene que encontramos en el toro y en el toro y en el perro. ¿Está? ¿De acuerdo? ¿Sí? Esperen que estoy grabando el costo. Sí, profe. En el toro y en el perro era músculo cavernoso y en el toro no era fibroelástico o playa. No sé, ahora le digo de vuelta. Bien, a ver, esperen que acá me están corrigiendo porque ya vivo rodeado de gente que me vuelve loco. Yo recién le dije que este pene es el pene del tipo músculo cavernoso. Vamos a anotarlo así ya. Yo también aclaro mis ideas, como diría Marx. Músculo cavernoso. Este pene es propio del equino, es decir, del padrillo, y del perro. ¿Ah? No sé si dije algo al revés antes. Sí, dijo bovino. No, muy mal, muy mal. Equino y perro. ¿Sí? En cambio, hay otro tipo de pene, que es el pene fibroelástico. Donde la erección se produce simplemente por un aumento de la longitud del pene. Es decir, si yo lo dibujo acá, el pene es delgado, está rodeado de una albuginia muy fuerte, muy fuerte. ¿Está? ¿Qué pasaba, Diego? No, dijo que después escuché cuando pueda hacer mensaje WhatsApp. Bueno, y ese pene va a originarse también en la tuberosidad isquiática a partir de la raíz del pene. ¿Está? Y vamos a ver que ese pene tiene una flexura. Una flexura que se llama flexura peniana. ¿Sí? ¿Está? Que es de ubicación post-escrotal. El escroto estaría ubicado más o menos acá. ¿Sí? ¿Está? ¿De acuerdo? Es un pene donde predomina el tejido elástico. Predomina el tejido elástico, ¿sí? La erección se va a producir simplemente porque se estira esa flexura sigmoidea, o esa flexura peniana. El nombre correcto es flexura peniana. Antiguamente le decíamos flexura sigmoidea. Estos penes, voy a apagar la cámara para evitar. Yo sé que Facu se va a poner nervioso. En la clínica médica, los penes del tipo fibroelástico reciben el nombre de verga, ¿sí? Y se puede utilizar el nombre clínicamente. Traten de no, cuando lleguen a 5º año y tengan que revisar un toro o un cerdo, que son los que tienen verga, traten de no reírse al decirlo, porque los docentes, que no son buena gente, los docentes de 5º año, van a estar atentos al tonto que se ríe. Y cuando el tonto o tonta se ría, ahí los agarran de punto y la cruzada se vuelve un sufrimiento para ese alumno, ¿sí? Sobre todo en el toro, hay una patología que es muy común y muy grave en el toro, que es la fractura de verga. Eso ocurre cuando esa albuginia fuerte, ¿sí? Esa albuginia fuerte que recubre al pene fibroelástico del toro, ¿sí? En general se produce por un mal manejo, ¿sí? El animal es molestado durante la cópula y entonces el pene se desenvaina durante la cópula, ¿sí? Y cuando el animal
está haciendo la cópula y el pene se desenvaina de golpe, ¿sí? El animal golpea contra la grupa de la hembra y la albuginia se raja, ¿sí? Es decir, se rompe la albuginia peniana, se produce un hematoma en el pene. Ese lo van a tener que arreglar, lo arreglan con una cirugía. La cirugía no es muy difícil, pero ¿cuál es el problema de esa cirugía? Que en general el pene queda desviado, ¿sí? El pene queda torcido, ¿sí? Con lo cual el animal ya después difícilmente puede copular normalmente. Si la desviación no es muy grave y el toro es muy manso, se lo puede ayudar a dar servicio. Es decir, cuando monta, se desvía el pene con la mano y lo enhebran a mano para que el animal pueda eyacular normalmente. Pero si el animal tiene que trabajar solo a campo, no puede. En general, la fractura de verga termina con el sacrificio del toro porque no tiene no hay forma de que pueda trabajar solo a campo, ¿sí? ¿Está? Entonces van a tener se hace mucho la cirugía también en carnero. Carnero es el macho de la oveja, en carneros y en castrones, que es el macho de la cabra, se usa mucho el sistema de retajo. ¿Saben lo que es un retajo? ¿No? Ajá, bien. Un retajo es un macho que es sexualmente activo, pero que no puede dar servicio. ¿Está? Entonces, yo tengo las ovejas en el campo, tengo un carnero de muy buena calidad, pero no lo quiero largar al campo con las ovejas a ese carnero, porque es un carnero que me costó mucha plata. Lo tengo guardadito en los corrales cerca de la casa, le doy de comer comidita buena, todo prolijito. Y con las ovejas tengo otro macho de mucha menor calidad. A ese macho se le hace una cirugía para desviarle el pene, ¿sí? ¿Está? Es decir, se le tuerce el pene a propósito, se le desvía a propósito, y se le pone un cinturón, ¿sí? Con una tiza grande que le queda a la altura de la panza al macho, al retajo, ¿no es cierto? Entonces, cuando el retajo en el campo monta a las ovejas, les pinta todo el lomo de azul con la tiza que tiene atada en la panza. Una tiza grande, una tiza que es como del tamaño de una botella de coca chiquita. Eso se le ata en la panza al macho. Entonces, cada vez que el tipo monta, va marcando a las hembras que están en celo, las marcas de azul en el lomo. Entonces, a la noche, cuando las ovejas vienen a los corrales a dormir, yo ya me quedo con las que están marcadas en azul y a esas las dejo con el macho de buena calidad, para que el tipo dé servicio y no ponerlo en peligro largándolo al campo. ¿Sí? Y el retajo se queda trabajando en el campo feliz de la vida. ¿Está? Esa cirugía la van a hacer mucho, ¿eh? La cirugía de desviación de pene para retajo se hace muchísimo, ¿sí? ¿Está? En caballos también se usa mucho el retajo, pero el retajo van a ver que en los machos, en los caballos, el retajo se hace a mano. Es decir, el animal se lleva a donde está la yegua y si ese caballo, que es de baja calidad, detecta que la yegua está en celo, bueno, te lo llevas y traes al otro, que es el que tiene que dar servicio. ¿Sí? Es decir, que en caballo no se hace la desviación de pene, sino que se hace a mano el retajeo. ¿Sí? Se hace con un caballo de retajo, se llama así el retajo, que es el macho que se usa para ver si las yeguas están en celo o no. ¿Está? Bien, y nada más, ¿qué más? Ese pene fibroelástico tiene una flexura, esa flexura peniana, que puede estar por delante, es decir, hacia craneal o hacia caudal del escroto. En el cerdo, la flexura peniana es preescrotal, es decir, está hacia craneal del escroto, y en cambio, en el rumiante, tanto el toro como el carnero, como el castrón, la flexura peniana es post-escrotal, está por caudal del escroto. ¿Sí? ¿Tá? Cuando tengan que revisar el pene del toro o el pene del carnero o el pene del castrón, todos son iguales, ¿sí? Van a tener que hacer una maniobra que consiste en estirar esa flexura pelviana para poder sacar el pene afuera del escroto y poder revisarlo.
¿Sí? ¿Está? Sí, profe. Bien. ¿Qué más me queda? Tiqui, tiqui, tiqui. No, nada es más. Después vamos a leer. Después vamos a tener que volver a leer un poquito de glande, pero la parte de glande que nos queda la vamos a hablar cuando hablemos de aparato, de sistema reproductor de la hembra, cuando hablemos de lo que es la anatomía de la cópula, ¿sí? Pero no podemos hablar de la anatomía de la cópula antes de tener visto el sistema reproductor de la hembra, ¿sí? Porque hacen falta los dos sistemas para poder hablar de cópula. Así que vamos a dejar un poquito ahí glande medio en el aire para poder entenderlo bien cuando lo veamos en relación al sistema reproductor de la hembra, ¿sí? ¿Está? Es un tema muy importante el sistema reproductor. ¿Está? En veterinaria calculen que todas las ramas de la producción se basan en que el animal se reproduzca, ¿sí? Con lo cual es uno de los sistemas que más práctica médica necesitan. Aún más, calculen ustedes que las primeras cirugías que van a hacer cuando se reciban, ¿sí? sus primeros caballitos de batalla cuando estén recién recibidos, van a hacer la cirugía de castración. Lo primero que van a hacer es empezar a castrar, los que hagan pequeños van a empezar a castrar perros y gatos, ¿sí? Después ya con un poco... Sí. ¿Por qué no se castra en el hospital escuela? ¿Cómo? ¿Puede ser que no se haga castraciones en el hospital escuela ahí de la facultad? No, no se hacen castraciones porque la castración es una responsabilidad de la municipalidad. Legalmente, la que está obligada a castrar es la municipalidad, no las facultades. La castración y la vacunación antirrábica son obligaciones del departamento de zoonosis de cada municipio. Así que en Ciudad de Buenos Aires es la ciudad, la Cava, el gobierno de Cava, el que tiene que garantizar las castraciones y las vacunaciones, porque tienen que ser gratuitas. La facultad no tiene presupuesto para castrar gratuitamente. No tiene forma de castrar gratuitamente. Es decir, ahí hay un problema que a veces la gente no entiende. La facultad tiene hospital, pero el hospital de la Facultad de Veterinaria, el hospital escuela, no tiene nada que ver con los hospitales de humanos. Porque el hospital de clínicas, que es donde hacen el hospital escuela de la Facultad de Medicina, a su vez, el hospital de clínicas figura como hospital municipal. Quiere decir que el hospital de clínicas recibe un presupuesto del gobierno de la ciudad para mantenerlo, ¿sí? Como si fuera el Hospital Fernández o como si fuera el Hospital Muñiz. Es decir, recibe plata del gobierno de la ciudad como hospital, ¿sí? Y a su vez es hospital escuela de la Facultad de Medicina. Pero el hospital de la Facultad de Veterinaria no recibe un peso del gobierno de la ciudad. Es decir, se mantiene nada más con el presupuesto universitario, ¿sí? Con lo cual, de ninguna manera podría el hospital de la facultad hacer castraciones y vacunaciones. Sería una locura. Y no hay presupuesto que aguante, es imposible. ¿Tá? Entonces, justamente el hospital escuela no castra. Ojo, no castra cuando la castración no es médica. Es decir, si vos estás atendiendo en el hospital escuela un perro con cáncer de testículo, por supuesto que vas a recomendar la castración y se va a hacer, ¿sí? O un perro, o un macho con fractura de pelvis, vas a recomendar la castración y se va a hacer, ¿sí? O una hembra, se va a hacer, pero lo que no se hace es la castración de manejo, la castración preventiva, de control poblacional. Eso es responsabilidad del gobierno municipal de cada lado. La castración de hembras se toma preventivamente para evitar el desarrollo de tumores. El de machos es lo mismo, por ejemplo, sí, en sí, gatos. Lo que pasa es que no es tan común el tumor de testículo como el de ovario. Pero sí, lo que pasa es que en la hembra está muy asociada la no castración al tumor de mama, no al tumor de ovario. ¿Sí? Sí. Lo que tenés que reducir es la incidencia del tumor de mamas, ¿sí? Es decir, sobre todo de los... de la que soy una persona mayor, bueno, no me va a salir ahora, de los tumores malignos de la glándula mamaria, ¿sí? No me sale, vos sabés que estoy tan mal, estoy bien. Entonces ahí sí se recomienda la castración. La castración es casi obligatoria, ¿sí? De cualquier bicho. Por eso es una responsabilidad de cada municipio hacerla gratuita. ¿Está? La facultad no nos daría la guita para castrar a nosotros, de ninguna manera, ¿sí? No habría forma de aguantar el hospital teniendo que castrar. Se podrían cobrar, pero no va con la... Ya
ya sería un negocio medio turbio, así que no. Como cobrar los flash, los de medicina que cobran los flash. Claro, entonces no. Directamente la facultad no castra ni vacuna. ¿Ah? Eso es responsabilidad de cada municipalidad. ¿Mm? Bien. ¿Qué más? Pero bueno, por eso les digo, cuando ustedes se reciban, sus primeros trabajos van a ser en castración. ¿Sí? Y bueno, los que hagan grandes, olvídalo. Lo primero que vas a hacer es ir a castrar terneros, ¿sí? Es ir a castrar corderos, ¿sí? Los corderos se castran. En general, la maniobra de castración de cordero es mucho más fácil que de las demás especies porque los corderos se castran con gomita, ¿sí? Entonces es muy sencillito la castración de corderos, pero igualmente la van a tener que hacer, ¿sí? ¿Sí? Normalmente, si bien la hacen los peones, la castración de corderos, a veces el veterinario es llamado por si surge alguna complicación durante la castración, pero en general no surge porque poner las gomitas es una pavada, ¿sí? Entonces se hace la castración con gomitas y listo, ¿sí? Pero, profesor, una pregunta, ¿para qué se tienen grandes animales si van a estar castrados? Pero si vos no, por ejemplo, vos tenés un rodeo de ovejas, ¿sí? Tanto los capones son los machos castrados, ¿no? Como las ovejas producen lana. Pero vos no querés que todos los capones se reproduzcan. Vos querés que sea solamente 1 o 2 carneros de muy buena calidad, que son los padres de todas las generaciones que vas teniendo. Entonces, todos los machos que te quedan en el campo, que los vas a usar para producir lana, pero que no querés que se anden reproduciendo, los vas a tener que castrar, ¿sí? O los novillos. Los novillos, lo mismo pasa con las vacas. Los novillos engordan mucho mejor que un toro. Entonces vos vas a querer que los machos que vos destines a engordar no tengan testículos, sino que estén más que nada, porque el toro, el animal entero, se va a desarrollar más como reproductor y no va a engordar. Entonces a vos no te sirve eso. Si lo vas a usar para producir carne, entonces lo castrás, ¿sí? Y te quedás como reproductores solamente a los que te sirven. Lo mismo pasa con los caballos. Imagínate, vos tenés que tener 10 caballos en un establecimiento. Si los 10 son padrillos, se viven peleando. Vivís en una pelea permanente. ¿Sí? Es muy difícil manejarlos. Tenés que manejarlos por separado. Se pelean entre ellos, se pelean con las yeguas. Un desastre. Entonces, bueno, se castran todos para que el manejo sea más sencillo. ¿Sí? No porque sea más fácil domarlos, porque en general los padrillos se pueden domar igual que el caballo castrado, es decir, aprende lo mismo. Pero claro, tiene una fuerte tendencia a pelearse, por ejemplo. ¿Sí? Eso puede complicar las cosas. Entonces, bueno, todos esos animales se castran para evitar esos problemas. Y ustedes van a ser los primeros laburitos que hagan, van a hacer de castración. La castración de caballo es un tema delicado, así que tengan cuidado, tampoco se confíen. Va a ser la última castración que se animen a hacer, va a ser la de padrillo, ¿sí? Porque es la más complicada, ¿sí? El testículo es muy grande, está muy irrigado, la arteria testicular es muy gruesa, así que la castración de padrillo es la que hay que tener más cuidado cuando se realiza. Es la menos sencillita de hacer. Pero te digo, el resto de los machos van a aprender a castrarlos ya de entrada, van a laburar casi, la primera cosita que le van a dar de comer es eso. Así que bueno, muy bien. Pues les digo, no quiero seguir hablando porque si me pongo a hablar de sistema reproductor nos quedamos hasta mañana. Oblíguenme a parar porque si no me copo y no va la bocha así. Entonces, además tengo que tener, aunque sea un mitito con... Sí, Carlos, levantaste la mano, Carlos Alberto. Sí, profe, ya que habla de castración en equinos, el testículo desciende cuando nace el potrillo, nace con el testículo fuera de la cavidad abdominal, ¿no? Pero no, sube, ¿no? Según la especie, el testículo tarda más o menos en descender. En el ternero, el testículo ya nace con los testículos descendidos. Es decir, el ternerito recién nacido ya tiene los testículos en la cavidad escrotal. En el potrillo pueden esperarse hasta los 2 años en descender. ¿Sí?
pueden tardar hasta 2 años en descender el testículo a la cavidad escrotal. ¿Sí? Lo mismo ocurre. Baja, no. Sí, a veces al principio no están, después de golpe un día los ves, al día siguiente no están, es decir, va teniendo así subidas y bajadas hasta que quedan definitivos. Por eso te digo que hasta el año, hasta los 2 años, se puede esperar a que el testículo descienda. ¿Sí? En el perro al año, más o menos se produce el descenso testicular. Bueno, y en el humano hasta los 8 años se puede esperar a que el testículo descienda. ¿Sí? En los niños humanos, hasta los 8 años es normal que el testículo no descienda. ¿Sí? Es decir, que puede tardar bastante en descender en el humano. ¿Tá? Pero varía de por eso digo que varía de una especie a otra. ¿Sí? Varía de una especie a otra. Saber ese tiempo de variación es lo que marca el tiempo de... Aguántalo, Tomás. Es el tiempo de cuándo decidir la castración. Justamente como en el equino tarda en descender, cuando castrás, ya estás castrando en un animal relativamente grande. Profe. Entonces la arteria testicular está muy desarrollada, el testículo es grande. Es decir, es una cirugía, no te digo difícil, pero que requiere cierto respeto. ¿Ya? Calculen que la arteria testicular o la arteria ovárica sale directamente de la aorta. ¿Sí? Las arterias gonadales vienen directamente de la aorta, con lo cual una hemorragia de testicular o de ovárica es una emergencia médica grave. Es decir, el animal se puede desangrar por la arteria testicular o se puede desangrar por la arteria ovárica. ¿Sí? Por supuesto, esto voy a detener la grabación así no queda tan largo. Esto es así cuanto más grande es el animal, ¿no?